La figura histórica de Jesús de Nazaret ha sido objeto de un intenso estudio a lo largo de los siglos, y su vida es central tanto en la fe cristiana como en la investigación académica. Es fundamental reconocer que la información histórica sobre Jesús es limitada, y gran parte de lo que se sabe proviene de los Evangelios del Nuevo Testamento, que son textos teológicos escritos por seguidores de Jesús. Además, hay pocos registros históricos contemporáneos de la vida de Jesús fuera de los textos cristianos. La figura del Jesús histórico es fascinante y compleja, y su influencia perdura hasta el día de hoy. La reconstrucción de su vida requiere un enfoque crítico y una comprensión cuidadosa de los contextos culturales y religiosos en los que vivió. Jesús vivió en el siglo I d.C. en una región conocida como Judea, que en ese momento estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Su vida y enseñanzas estuvieron enmarcadas en el trasfondo de las tensiones políticas, sociales y religiosas de la época. Según la tradición cristiana, Jesús nació en Belén, en la provincia de Judea, hacia el 4 a.C. o incluso antes. El relato del nacimiento, presente en los evangelios de Mateo y Lucas, destaca elementos simbólicos y teológicos más que detalles históricos precisos. El inicio del ministerio público de Jesús está vinculado a su bautismo por Juan el Bautista en el río Jordán, que marca el comienzo de su actividad pública. Durante aproximadamente 3 años, Jesús recorrió Galilea y Judea predicando, enseñando y realizando milagros. Sus enseñanzas se centraban en el amor al prójimo, el perdón, la humildad y el reino de Dios. Las parábolas eran una forma común de enseñanza utilizada por Jesús para transmitir mensajes éticos y espirituales. Se le atribuyen milagros como la curación de enfermos, la multiplicación de panes y peces y la resurrección de los muertos. Sin embargo, es difícil para los historiadores verificar la historicidad exacta de estos eventos. Jesús reunió a un grupo de seguidores, los apóstoles, y sus enseñanzas atrajeron a multitudes. Sin embargo, también generaron conflicto con las autoridades religiosas judías y romanas, lo que finalmente condujo a su arresto, juicio y crucifixión. La Última Cena es un evento central en la tradición cristiana, donde Jesús compartió una comida con sus discípulos antes de su arresto. Fue arrestado, juzgado y crucificado, probablemente entre los años 30 y 33 después de Cristo según la fe cristiana, resucitó al tercer día y se apareció a sus seguidores antes de ascender al cielo. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores, especialmente los apóstoles, continuaron difundiendo sus enseñanzas. El cristianismo se convirtió en un movimiento global que transformó la historia, la cultura y la religión occidental. El estudio del Jesús histórico implica desafíos considerables debido a la falta de fuentes contemporáneas y a las interpretaciones teológicas presentes en los textos. Los historiadores utilizan métodos críticos, como el análisis textual y la contextualización histórica, para discernir elementos históricos de elementos teológicos en los relatos. En la antigüedad, la mención de Jesús de Nazaret y el movimiento cristiano por historiadores no cristianos es escasa y, en general, se encuentra en fragmentos breves dentro de sus obras. Entre estos historiadores están Flavio Josefo, nació en 37 y falleció en el año 100 después de Cristo. Flavio Josefo, historiador judío romano, mencionó a Jesús en su obra Antigüedades de los Judíos. Uno de los pasajes más conocidos es el Testimonio Flaviano, que describe a Jesús como un sabio y maestro con seguidores y menciona su crucifixión bajo el gobierno de Poncio Pilato. La autenticidad de este pasaje ha sido objeto de debate, con algunas sugerencias de interpolaciones cristianas. Tácito, nació en el 55 y falleció en el año 120 después de Cristo. Tácito, historiador romano, hace referencia a los seguidores de Cristo en sus Anales, asociándolos con la persecución bajo el emperador Nerón después del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Este pasaje confirma la existencia de comunidades cristianas en ese periodo. Plinio el Joven, nació en el año 61 y falleció en el año 113 después de Cristo. Plinio, un funcionario romano, escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo, consultándolo sobre cómo lidiar con los cristianos en Bitinia. Aunque no proporciona detalles sobre Jesús, confirma la existencia de comunidades cristianas en el primer siglo. Luciano de Samosata, nació en el año 125 y falleció en el año 180 después de Cristo. Luciano, satírico griego, escribió una sátira llamada Peregrino o el muerto peregrino. Aunque no menciona directamente a Jesús, se burla de los seguidores de un hombre sabio, crucificado, sugiriendo una posible alusión al cristianismo. Es crucial destacar que estas referencias no son biográficas y, en muchos casos, son comentarios periféricos. La información más detallada sobre Jesús y el cristianismo primitivo proviene principalmente de fuentes cristianas, como los Evangelios del Nuevo Testamento.
La falta de menciones extensas de fuentes no cristianas ha llevado a un continuo debate y análisis crítico en la investigación histórica. Dentro de la literatura judía, las menciones a Jesús son limitadas y generalmente indirectas. Los textos judíos clásicos, como el Talmud, han sido objeto de atención y estudio en busca de posibles referencias a Jesús, pero estas alusiones son escasas y a menudo polémicas. En el Talmud, específicamente en el Tratado Sanhedrin, hay algunas menciones a un personaje llamado Yesu o Yesu Anotzri, que algunos estudiosos han interpretado como una referencia a Jesús de Nazaret. Sin embargo, estas menciones son breves y se centran en debates y discusiones legales más que en la figura histórica de Jesús. Además, el contexto es a menudo crítico y polemiza sobre eventos que se alejan de la narrativa cristiana. Otro texto que ha suscitado interés es el Toldot Yesu o Historia de Jesús. Este es un texto medieval judío que contiene narrativas que critican a Jesús desde una perspectiva judía. Estas narrativas no son representativas del pensamiento judío en su totalidad y, de hecho, han sido objeto de críticas dentro de la propia comunidad judía por su naturaleza polémica. Es esencial destacar que estas menciones a Jesús en la literatura judía no son un reflejo de una opinión uniforme dentro del judaísmo. La diversidad de opiniones y enfoques teológicos en la comunidad judía es considerable, y las actitudes hacia Jesús pueden variar ampliamente. En el diálogo interreligioso, es fundamental reconocer estas diferencias y abordarlas con respeto mutuo. El entendimiento de las divergencias teológicas contribuye a construir puentes entre comunidades y fomentar el respeto por las creencias y prácticas religiosas de los demás. El primer siglo del cristianismo abarca desde el nacimiento de Jesucristo hasta el año 100 después de Cristo. Durante este periodo, el cristianismo se originó, creció y se extendió, transformándose desde un movimiento relativamente pequeño hasta una religión que tendría un impacto significativo en la historia mundial. Aquí hay algunos aspectos clave de ese periodo. Vida de Jesucristo. El cristianismo se basa en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús predicó durante un corto periodo en la región de Judea y Galilea, y sus seguidores creían que era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Ministerio y evangelización. Después de la muerte de Jesús, sus seguidores, conocidos como los apóstoles, llevaron adelante sus enseñanzas y comenzaron a difundir el mensaje cristiano. La figura clave en la expansión del cristianismo fue el apóstol Pablo, quien viajó extensamente por el Imperio Romano para predicar a los no judíos, gentiles. Sus epístolas, que forman una parte importante del Nuevo Testamento, proporcionan una visión teológica fundamental del cristianismo primitivo. Comunidad primitiva. Los primeros seguidores de Jesús se organizaron en comunidades, conocidas como las asambleas o ecclesias. Estas comunidades practicaban el compartir sus bienes, la oración y la celebración de la Eucaristía. Las comunidades cristianas eran inicialmente judías, pero con el tiempo también se abrieron a los gentiles. Jerusalén y la diáspora. La iglesia primitiva tuvo su centro en Jerusalén, pero a medida que el mensaje cristiano se difundió, se formaron comunidades en otras partes del mundo conocido. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos tuvo un impacto significativo en la dispersión de los cristianos y la evolución de la identidad cristiana independiente del judaísmo. Persecuciones y reconocimiento. Durante el primer siglo, los cristianos enfrentaron esporádicas persecuciones en el Imperio Romano, ya que su fe a menudo chocaba con las creencias y prácticas tradicionales. Sin embargo, también hubo períodos de tolerancia. El cristianismo no fue reconocido oficialmente como religión legítima hasta el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, emitido por los emperadores Constantino I y Licinio. El primer siglo del cristianismo estableció las bases para el desarrollo posterior de la Iglesia cristiana y la expansión del cristianismo como una importante fuerza religiosa y cultural en la historia mundial. La historia y las enseñanzas de este periodo son documentadas principalmente en los textos del Nuevo Testamento de la Biblia. El segundo siglo del cristianismo, 101-200 después de Cristo, fue un periodo crucial en el desarrollo de la Iglesia primitiva. Durante esta época, el cristianismo experimentó una expansión geográfica significativa, enfrentó desafíos teológicos y filosóficos y se consolidó como una entidad religiosa separada del judaísmo. Eventos clave. Expansión geográfica. Durante el segundo siglo, el cristianismo se extendió más allá de las fronteras del Imperio Romano. Se establecieron comunidades cristianas en regiones como Persia, India y Etiopía. Las ciudades importantes, como Antioquía y Alejandría, se convirtieron en centros significativos para la enseñanza cristiana. Desarrollo de la eclesiología. La organización eclesiástica se fortaleció con la aparición de estructuras jerárquicas más definidas. La posición de los obispos como líderes locales comenzó a consolidarse.
Surgieron debates sobre cuestiones de liderazgo, doctrina y prácticas litúrgicas. Desafíos teológicos y filosóficos se enfrentaron a desafíos de corrientes filosóficas como el gnosticismo, que presentaba una visión dualista del mundo material y espiritual. Varios escritores cristianos respondieron a estas ideas heréticas. Autores como Justino Mártir buscaron establecer una defensa intelectual del cristianismo, integrándolo con la filosofía griega. Persecuciones y tolerancia. Aunque las persecuciones esporádicas continuaron, hubo periodos de relativa tolerancia hacia los cristianos durante el segundo siglo. Los emperadores romanos adoptaron enfoques variados hacia la nueva religión. Figuras importantes. Ignacio de Antioquía fue el obispo de Antioquía y una figura importante en el desarrollo de la eclesiología. Es conocido por sus cartas, que abordan temas como la organización de la Iglesia y la importancia de la unidad bajo el liderazgo episcopal. Justino Mártir, filósofo convertido al cristianismo, Justino Mártir defendió la fe cristiana contra las acusaciones de ateísmo. Es conocido por sus apologías, escritos en los que defiende el cristianismo ante las autoridades romanas. Irene, padre de la Iglesia, nacido en Cartago, África, Tertuliano es conocido por sus contribuciones teológicas y apologéticas. Se convirtió en el primer escritor cristiano en utilizar el término Trinidad para describir la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ireneo de León fue el obispo de León y un defensor temprano de la ortodoxia cristiana contra las herejías, especialmente el gnosticismo. Es conocido por su obra Adversus a hereses, contra las herejías. Clemente de Alejandría, filósofo y teólogo, Clemente fusionó la filosofía griega con la teología cristiana. Sus obras, como las Stromaetes, abordaron la relación entre la fe cristiana y la sabiduría griega. Marción, aunque fue considerado un hereje, Marción tuvo una influencia significativa en la definición del canon del Nuevo Testamento. Propuso una versión específica del Evangelio y algunas epístolas, lo que llevó a la Iglesia a refinar su posición sobre qué escritos eran considerados sagrados. El segundo siglo del cristianismo fue un periodo de consolidación y definición doctrinal, donde las comunidades cristianas se enfrentaron a diversos desafíos mientras se expandían y establecían sus identidades. Estas figuras desempeñaron papeles cruciales en la formación y transmisión de la fe durante este tiempo. En términos de fuentes históricas, las escrituras cristianas, especialmente el Nuevo Testamento, proporcionan información sobre la vida de San Pedro y su liderazgo en la comunidad cristiana primitiva, pero no hay una conexión particular con Roma. En cambio, los escritores cristianos posteriores y documentos apócrifos han contribuido a la tradición sobre Pedro y su relación con la fundación de la Iglesia en Roma, pero nada de esto se menciona en las cartas paulinas, ni siquiera aparece en las cartas del propio Pedro. La figura de Pedro como el primer obispo de Roma y, por lo tanto, el primer papa, se consolidó en la tradición propiamente católica a lo largo de los siglos, pero no en la tradición cristiana en general. Es importante tener en cuenta que la Iglesia Católica ve su autoridad y sucesión apostólica como fundamentales para su identidad, pero carece de fuentes históricas sólidas que respalden esto. En general, mientras que la tradición y la fe católica identifican a San Pedro como el primer líder de la Iglesia en Roma y el primer papa, la evidencia histórica directa y los registros contemporáneos son limitados, por no decir inexistentes, y la comprensión completa de estos eventos tempranos a menudo se basa en una combinación de fuentes poco confiables y apócrifas que no datan de la era primitiva del cristianismo. El cristianismo actualmente es una religión global con una diversidad de denominaciones, tradiciones y enfoques teológicos. Cristianismo actual. Diversidad denominacional. El cristianismo está dividido en varias denominaciones, como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, cada una con sus propias doctrinas y prácticas distintivas. Dentro del protestantismo, hay numerosas denominaciones y movimientos, desde iglesias históricas hasta denominaciones más recientes y comunidades independientes. Globalización. El cristianismo es una religión global con seguidores en todo el mundo. Hay comunidades cristianas en Europa, América, África, Asia y Oceanía, cada una con su contexto cultural único. Enfoques teológicos. Existen una variedad de enfoques teológicos que van desde el conservadurismo hasta el liberalismo. Los debates sobre la interpretación de las escrituras y cuestiones éticas continúan dentro de la comunidad cristiana. Cambio cultural. El cristianismo contemporáneo se enfrenta a desafíos en medio de cambios culturales y sociales. Las iglesias abordan temas como la inclusividad, la justicia social y la relevancia cultural. Iglesias que retoman valores de la iglesia primitiva, movimiento de la iglesia emergente. Este movimiento busca revitalizar la fe cristiana, a menudo centrándose en aspectos más comunitarios y participativos. Busca romper con estructuras rígidas y abrazar prácticas más inclusivas.
Modelos de iglesia casera. Algunas comunidades buscan replicar el modelo de la iglesia primitiva, reuniéndose en entornos más pequeños y familiares. Estos grupos a menudo enfatizan la participación activa de todos los miembros y la comunión íntima. Énfasis en la justicia social. Algunas iglesias contemporáneas se inspiran en el énfasis de la iglesia primitiva en la justicia social y buscan abordar cuestiones como la pobreza, la discriminación y la igualdad. Renovación carismática. Dentro del cristianismo carismático, hay un énfasis en la experiencia espiritual y los dones del Espíritu Santo. Estas iglesias pueden adoptar prácticas que recuerdan a la iglesia primitiva en cuanto a la importancia de la adoración participativa y la manifestación de los dones espirituales. Es importante señalar que estas tendencias no son homogéneas y pueden variar en enfoques y prácticas. Cada iglesia y movimiento tiene su propia interpretación y aplicación de los valores de la iglesia primitiva en el contexto contemporáneo. La diversidad dentro del cristianismo refleja la riqueza y la complejidad de esta religión a lo largo de la historia y en el mundo actual.